Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este ciclo de entrevistas de la 37ª Fiesta Nacional del Teatro. Recibimos acá en este estudio, en el Teatro Catamarca, a Alejo Suyeiro, de la provincia de Buenos Aires, de Cava. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme. Te presento como de la provincia de Buenos Aires porque estás representando, residís ahí, pero sos originario de Río Negro. Sí, soy de Allen, Río Negro. Bueno, nacido y criado durante mis primeros 18 años y después me mudé a Capital para estudiar teatro y bueno, ahora vengo con la bandera de la capital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero un poquito también con la bandera de Allen, siempre igual, a todos lados. ¿Te mudaste así directamente a estudiar teatro? ¿No tuviste que decir que ibas a estudiar abogacía, contabilidad o medicina? ¿Pudiste como decidir ese destino para vos y ahí fuiste? O sea, fui a inscribirme a la UNA con mucho coraje, diciendo, bueno, si sale mal voy a arquitectura, pero como la primera idea era actuación. Yo hice un test vocacional de 3 meses en Fisque y me acuerdo que la lista era teatro, danza, dibujo, cerámica, nada de lo que a mi familia le hubiera gustado, como tipo, yo toda mi vida les dije que iba a ser arquitecto y de pronto al último año del secundario le dije, no, yo quiero ir a estudiar actuación y bueno, si me bancan, lo quiero hacer en Buenos Aires y me fui y entré a la UNA y ahora es todo teatro. O sea, solo hago teatro. Perfecto. Y sos muy joven, tenés 25 años, o sea que desde ese momento que migraste, digamos, hasta ahora, estás de golpe acá en la Fiesta Nacional con una obra que te está yendo muy bien en Buenos Aires. Y bueno, me gustaría saber de qué va Manuelita. Bien, Manuelita es una obra, es un relato sobre un adolescente de pueblo que empieza a descubrir su sexualidad, empieza a reconocer su cuerpo y sus pensamientos y empieza a luchar contra ellos porque descubre que dentro de eso hay un odio hacia sí mismo, que hay un conflicto interno muy salvaje y muy violento porque reprime un montón de las emociones que, bueno, como él como humano y como marica, porque es un personaje homosexual, pero no solamente homosexual, bien marica, el personaje de Manuelita siempre dice durante la obra que él quiere bailar y que quiere fluir y que quiere sentir. Él siempre dice que tiene mucho frío en el pecho porque está frígido y rígido, y eso es algo que yo durante todo el texto quiero como repetir, de que como el odio, la represión genera ese frío, reprime las emociones, y bueno, Manuelita es todo este relato de este pibe que lucha, porque además se enamora, y se enamora de alguien que no debe enamorarse, pero él no sabe identificar que eso es enamorarse, porque no debería, porque es un chico. O sea, enamorarse de un chico es como, no, eso no existe. Y bueno, eso es la premisa. Después adentro pasan otras cosas, hay unos cruces con Romeo y Julieta, porque eso es un capricho mío de que a mí me encanta Romeo y Julieta, fue la primera obra de teatro que leí, entonces era como, no, tiene que estar, y aparece Romeo y Julieta, aparece el fútbol, todo el tiempo es en una cancha, se relaciona con el machismo que hay dentro del fútbol, pero no el fútbol, o sea, lo masivo, pero también lo particular de como un club de barrio, como el Club Unión, que es el de mi pueblo, lo que es estar en los vestuarios de ese club y sentir la presión de encajar todo el tiempo. Y eso, está bañada de todo eso, y además no es lo mismo ser marica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ser marica en un pueblo. Entonces es como, quise explotar esa sensación, ese territorio, ese ecosistema tan bello, pero al mismo tiempo tan lleno de sombras, porque en el sur todo hay que hacerlo en las sombras. La mariconada se hace a las escondidas. Y bueno, quería meter todo eso si se podía. ¿Y sentís que encontraste en Buenos Aires, como tenías esa historia dentro tuyo y la querías llevar a escena, o apareció una vez que llegaste a la gran ciudad, digamos? La historia yo no la había pensado, o sea, yo cuando llegué a la Universidad Nacional de las Artes quería actuar lo que me dieran, yo no tenía la idea de escribir o dirigir todavía. Pero cuando uno pasa un tiempo en Buenos Aires se da cuenta que hay tanta oferta y hay tanto para ver y hay tanta gente que está laburando que uno dice, bueno, tengo que crear mi propio espacio y hacerlo. Entonces yo dije, bueno, quiero actuar. Y yo un día, no sé, tuve una imagen, porque esto es verdad, un día tuve una imagen de un cenital y solamente un pibe como con un buzo
y charlando. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué hago? Quiero actuar eso. Y empecé a escribir algo y en el 2019 medio que tiraba escenas, se me venían imágenes, o sea, me inspiré mucho en el cine, a mí me encanta el cine, y miraba películas de Xavier Dolan y miraba, no sé, la poética que él genera con las imágenes y con la estética, y yo decía, bueno, ¿cómo hago eso? Y empezaba a escribir y no pasaba nada. Pero el 2020, cuando cae la pandemia, el Óperas Primas del Centro Cultural Rojas abre la convocatoria y dije, bueno, ya está acá, pero no tenía nada escrito. Entonces lo escribí en una semana. En una semana la escribí y la mandé, no quedó, pero ya tenía la obra escrita. Entonces ahí dije, listo, vamos a hacerla. Al final no actué, al final dije, no, quiero dirigir, ver qué onda. Estas imágenes que nacieron me daba cosa dárselas a alguien más, porque iba a tomar su interpretación, que está bien, obvio, pero después yo tenía el capricho que quería hacerlo como a mi manera. Entonces dije, bueno, voy a dirigir, llamo a otro actor, y así sucedió la obra que es ahora, que es con Tiago Musó y con Tomás Corray y Braco, mis amigos de la capital, de la Emperifollada, que es nuestra compañía teatral, y ahora estamos felices de estar acá. ¿Y cómo es producir en Buenos Aires? Digamos, vos que tenés la gimnasia, el ejercicio y la experiencia de haber hecho teatro independiente en Río Negro. Hoy trasladar esas maneras a Buenos Aires, ¿cómo producís? Contás que pasaste por instancias de buscar financiamiento a través de algún concurso y demás. ¿Cómo llegás a una sala, a Caras y Caretas, a Planta Inclán? ¿Cómo llega la obra ahí? Y todo llega con el que siempre digo. Yo al terminar la función digo, publiquen, por favor, menciónennos todo lo que viene con las redes, porque es como nuestra prensa de ahora también, pero siempre digo, el boca en boca es para mí el mejor, como el charlar con amigos en la red. Yo soy muy fan, o sea, me di cuenta de la red que se genera en el teatro, de conocer, charlar, entonces el ejercicio de la producción a mí se me complica, me parece un bodrio, no lo consigo, pero puedo empujar para adelante con la manija. Como creo que la primera parte es tener ganas de ponerse una mochila pesada como es una obra de teatro y un equipo grande y preguntar y sacarse las dudas, ¿no? O sea, yo empecé a hacerla y dije, bueno, che, alguien me ayuda, como literalmente era como, bueno, ayúdenme a producir. No sabemos cómo hacerlo, pero vamos preguntando y aprendiendo en el camino, porque también es como, si uno espera a saber las cosas, termina no haciendo un montón de cosas. Entonces nosotros nos largamos a producir sin saber y empezamos a conocer gente que nos dijo qué hacer, a dónde postular, a quién hablar. Y seguimos aprendiéndolo, porque tampoco lo sabemos del todo, como no es que ahora tenemos el resultado final. Pero producir en Buenos Aires, al mismo tiempo que es simple, porque hay mucho lugar por donde hacerlo y hay mucha gente que te puede ayudar, también es difícil de sostener, porque hay mucho también. Claro. Alejo, la obra trata, bueno, una temática que es muy... La identidad está presente, ¿no? En la obra es como casi una columna vertebral del trabajo. Y en este sentido estamos reflexionando con los realizadores y realizadoras en torno al lema que tiene esta fiesta este año, que es hacemos teatro en democracia, ¿no? Estamos celebrando estos 40 años de democracia. ¿Qué nos podés vos compartir acerca de, si bien, bueno, nacimos en democracia, conocemos esto como algo que es así? ¿Qué reflexión podés hacer sobre esta temática y la obra, digamos? Uno pensaría cuando yo al pensar en la obra digo, uy, no, o sea, siento que capaz que justo no va con la temática, pero en realidad cuando habla de la voluntad propia y cuando habla de la identidad y saber quién es uno, yo dije, claro, está ahí. O sea, saber quién soy. O sea, hay un texto en la obra que dice que yo con el tiempo después lo resignifiqué y dije, uy, qué fuerte, que hay un texto que, bueno, spoiler, Manuelita dice, ese nombre no es mío, ese nombre me lo pusieron mis viejos, el nombre que yo tengo no es mío, no lo elegí yo, y el nombre que me pusieron mis compañeros de primaria tampoco es mío, me lo pusieron todos los demás. Entonces es como, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me hace ser yo? Entonces yo pienso también en estos bebés que de pronto viven una vida y de pronto ese nombre no eran de ellos y descubrir que después
descubrir no la verdad, porque ni siquiera se puede descubrir toda una verdad, porque hay una vida completamente perdida, o sea, no perdida, no vivida. Entonces, todo eso genera, yo creo que se genera esa incógnita de, bueno, ¿quién soy? Lo vi en la obra de Las chicas de Córdoba también, como estas ideas, eso fue muy flashero de ver cómo de alguna manera hablábamos de lo mismo con diferentes poéticas y con diferentes retóricas, con diferentes estéticas, pero hay un texto de Las chicas de Córdoba, perdón que las voy a citar, pero porque fue increíble, me encantó la obra, que ella decía como todas estas memorias me las implantaron, entonces todo esto es mentira. Y eso a mí dije, claro, o sea, todo el tiempo estamos hablando de lo mismo sin darnos cuenta. Como nuestra historia, como el peso que tiene la democracia, como el peso que tiene la identidad en la Argentina se cuela en nuestras escrituras, inevitablemente, aunque yo no haya vivido la dictadura o que mis viejos, o sea, no hayan vivido, o sea, vivieron la dictadura, pero no de una manera más violenta o más cruel como fue, pero seguimos hablando de lo mismo. Como a mí cuando voy a la plaza, todos los años a la marcha, el 24, yo siempre lloro. Bueno, yo soy muy llorón, pero lloro porque digo, no puedes, o sea, es increíble que los jóvenes, aunque no lo vivieron, pueden sentir lo mismo y pueden identificarse y luchar por ese derecho, que es a la verdad. Y nada, y me emociona que se sigan haciendo representaciones. Los chicos de La Pampa hacen La Noche de los Lápices, y esa fue la primera obra de teatro que hice yo cuando era adolescente. O sea, yo empecé a hacer teatro y mi primera obra fue con Julián de Bonis, un beso grande, 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 mi primer profesor de teatro. Hicimos La Noche de los Lápices y es hermoso que se siga haciendo, es hermoso que se siga recordando, porque es muy importante no olvidarse del pasado, porque yo siento que ahora estamos en un contexto bastante heavy con la juventud que empieza a negar cosas, y es como que a mí, al mismo tiempo que me da miedo, tampoco, también confío, porque veo a los chicos de La Pampa que hacen la obra de La Noche de los Lápices. Pero nada, no sé, creo que me voy me fui por las ventanas. No, Entonces, estamos hablando de esto justamente, ¿no? A lo mejor pensar que las nuevas conquistas de la identidad y los territorios ganados en algún punto tiene que ver con esto, ¿no? Con poder decirnos, este soy yo, esta soy yo. Y bueno, es un derecho adquirido eso, digamos. Estamos pudiendo hacer toda esta manifestación porque hemos transitado por otras situaciones y lo podemos valorar. Bueno, tenés una historia muy larga en el teatro a pesar de ser tan joven. Me gustaría saber qué es el teatro para vos. Bueno, igual voy a hacer como generalizar y después voy a profundizar, pero para mí el teatro es todo. O sea, el teatro para mí está en todos lados, como recién creo que lo dije. El teatro está en la vida. Creo que, o sea, cada vez que estoy estudiando una nueva materia en la universidad o estoy volviendo a leer un libro de teatro, digo, claro, siempre estuvo, siempre va a estar, y no, o sea, la gente que hace teatro se da cuenta, pero la gente que no hace teatro, sin darse cuenta, está haciendo teatro todos los días. O sea, la representación está en todos lados, entonces para mí el teatro es la vida. Cuando uno va a una clase de actuación se da cuenta que percibir es ser humano, y de pronto la clase de actuación es realmente estar acá y ir con las energías o con lo que pasa, y de pronto, no, pero no me estás enseñando a actuar, me estás enseñando a vivir. O sea, es una tontería lo que digo, pero no sé, un profesor, Guillermo Cacache, siempre decía como que vaciar, vaciar, vaciar para que entre lo que tenga que entrar y que empiece a suceder el devenir. Y cada día reafirmo un poco más que, bueno, el teatro es eso, como escuchar y ver. O sea, y me parece, bueno, nada, es un arte hermoso que puedo ir por todos lados. O sea, porque el teatro, también las artes escénicas, ahora está todo mezclado, ya no es solamente el texto dramático, entonces ahora puede ser la performance, el biodrama, o sea, ¿viste? Las artes visuales se mezclan. Entonces por eso digo, el teatro es todo, el teatro está en todos lados, el teatro se evoluciona, aunque uno piensa que siempre digo el chiste, el teatro está muerto, pero solamente para burlarme de la gente que no lo ve o que lo ignora, cuando en realidad está bastante vivo y va a seguir vivo y va a seguir sucediendo. ¿Te imaginas tu vida sin hacer teatro?
Uy, qué bajón. No. No, sí. O sea, puedo imaginarme siendo arquitecto, como había dicho, y haciendo un taller, pero ¿viste? Ni siquiera podría no alejarme del todo. Claro. Porque una vez que lo conocí fue como, no, esto es lo que me da felicidad. Para mí es esencial hacer alguna vez una clase de teatro. Porque, o sea, afloja cosas, no sé qué afloja. O sea, yo creo que soy tan felizmente marica porque hice teatro. O sea, me relajé, entendí que está bien algunas cosas, como fue un abrazo. Porque uno, no sé, la obra, vuelvo a hablar de mi obra, como creces haciendo fútbol y se da cuenta que a uno no le gusta el fútbol y ¿qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué encuentro? ¿Cuál es mi lugar? Y de pronto el teatro fue mi lugar y yo creo que es el lugar de mucha gente y para mí es esencial, es un arte esencial. No, lo amo, estoy re obsesionado con el teatro. Bien, gracias Ale. No, gracias a vos, por favor.